Bien, muy buenas tardes, bienvenidos sean todos, bienvenidos al día de hoy. Veo por ahí a varios ya conectados. Quiero darles la bienvenida a esta sesión del día de hoy, esta plática que tendremos de la mejora para pymes, la mejora continua enfocada para pymes. Y les pido por favor que cualquier duda que puedan tener, siéntanse libres de escribirme por el chat o bien levantar por ahí, me hacen un gesto, ¿no? Y les prestamos el micrófono para que nos puedan platicar cuáles son sus dudas, cualquier situación, ¿no? La idea es compartir este momento con ustedes y poder ver algunos de los temas que estamos, digamos, siguiendo día a día y que nos apasionan, pues, a todos los aquí presentes. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación y pues vamos iniciando si no tienen mayor inconveniente. Muy bien, pues la idea del día de hoy es compartirles, como les comenté, un poquito sobre la mejora continua que nosotros hacemos, muy enfocado a la parte de pymes, ¿no? Aunque si bien es un área que, pues ahora, obviamente puede salpicar a todas las áreas y a todos los tipos de empresa, pues ha cobrado mucha relevancia en este ámbito, ¿no? Pero antes de comenzar, me presento con ustedes. Mi nombre es Rubén Torres, soy egresado del TEC de Monterrey, ya tengo por ahí algunos años, soy egresado de ingeniero en sistemas electrónicos y pues ahora sí que la historia me ha llevado por muchos caminos. Actualmente estoy como director general en Industrias Valore, mejor conocido como, digamos, el grupo que van a conocer seguramente va a ser la marca Escapina, que nosotros manufacturamos al 100%. Y estoy también en varios otros proyectos, entre ellos International Lean Six Sigma, de donde soy también director de operaciones y socio fundador. Eh, pues la historia me ha llevado ya por estos caminos. Soy Master Black Belt, tengo una maestría en Ingeniería Industrial y otra maestría en Administración y Negocios. Y pues básicamente lo que les puedo comentar es que a lo largo de este camino, si algo estoy convencido, pues es de que uno nunca termina de prepararse, ¿no? Siempre tiene que estar continuamente aprendiendo cosas nuevas y más cuando queremos estar, digamos, al centro y ahora sí que liderando alguna empresa, pues debemos de conocer no solamente de un área, sino de varias áreas. Y esto es lo que nos lleva continuamente a estar aprendiendo pues ahora sí que de nuevas ramas, ¿no? De nuevas herramientas, de nuevas metodologías y obviamente estar conociendo pues cómo se van integrando entre ellas y es así como tenemos ya pues prácticamente más de 20 años en esta historia de la mejora continua que pues a fin de cuentas a mí me ha apasionado y es ahora a lo que me dedico de tiempo completo, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos ahora sí propiamente o cómo aterrizamos, digamos, todas estas ideas para aquí con ustedes que quiero compartirles y cómo se relacionan con las pymes? Pues bueno, tiene una parte de contexto histórico y que se funde el día de hoy con todo lo que estamos viviendo, digamos, actualmente con lo que conocemos con el concepto del nearshoring, ¿no? El nearshoring, no sé si lo han escuchado, pero es una nueva, digamos, temática o una nueva etapa que estamos viviendo en México, donde estamos siendo protagonistas, ¿no? De un cambio importante en la historia, ¿no? Donde estamos viendo que muchas áreas, muchas grandes empresas tienen necesidad de reubicar sus sistemas productivos primordialmente y áreas de servicio, ¿no? Están tratando de liberar muchas de estas fuentes, digamos, de su cadena de suministro que anteriormente tenían, sobre todo con China, y algunos otros países y los están trayendo, digamos, lo más cercano posible hacia sus áreas, digamos, de dominio, ¿no? Y esto es una etapa donde anteriormente lo conocíamos como el tipping point hace un par de años, previo a la pandemia, y que fue finalmente lo que puso un freno, pero nuevamente lo estamos viviendo, ¿no? Y estamos en una etapa única y llena de oportunidades, digamos, que se van a vertir en todas las organizaciones y no solamente en las áreas de manufactura, sino en todas las áreas de servicios, nuevos productos y nuevas, digamos, ideas de negocio que están surgiendo, ¿no? Entonces, esta es una parte crítica y de ahí es donde quiero comenzar propiamente nuestra plática de hoy, ¿no? No olvidemos que la manufactura es uno de las áreas muy fuertes, digamos, que tenemos en México. Obviamente la parte de servicios que apoyan también a todas estas áreas son sumamente importantes y son tan importantes porque pues básicamente 7 de cada 10 empleos formales que tenemos pues en México son generados por las pymes, ¿no? Y esto hace pues que sea sumamente importante el ponerle la atención a todo este campo, digamos, de las empresas, ¿no? Además, estas empresas
son las encargadas de generar prácticamente más de la mitad del PIB, ¿no? A nivel nacional, ¿no? El Producto Interno Bruto. Y pues obviamente la necesidad que existe en todas estas áreas y la importancia que tiene el impacto de lo que se haga o no se haga en ellas es brutal, ¿no? Entonces, es esta la necesidad de por qué la innovación, la mejora continua, el nuevo diseño y sobre todo el prepararse todas las personas que somos el capital humano que nutre estas áreas, vuelve tan crítico el estar trabajando en este lugar y en este momento, ¿no? Al día de hoy, ¿no? Entonces, si nos vamos un poquito atrás, y no tan atrás, ¿no? Un par de años, todos vivimos la pandemia, y vimos que veníamos de una etapa, digamos, de crecimiento importante, lo que le llamábamos el tipping point, digamos que teníamos una gran oportunidad, digamos, de crecimiento. Sin embargo, se vio muy truncado y severamente afectado por la crisis que vivimos, ¿no? Y esta crisis, pues, mató a muchísimas empresas, ¿no? Dentro de estas empresas, las más afectadas, pues, obviamente, fueron las pymes, ¿no? Y estas pymes, aunque están ahorita, digamos, en función de recuperación, y ante las nuevas dinámicas que se presentan y las nuevas oportunidades, es un excelente momento para poder trabajar en ellos, ¿no? Sin embargo, por el otro lado, tenemos que México, pues ante la OCDE, no es una de las mejores, digamos, situaciones las que tenemos, ¿no? Desde hace ya algunos años, pues tenemos muchas situaciones críticas, ya que los niveles de productividad en México no son los más importantes, ¿no? Este es de 2017 y ahorita les voy a mostrar unos actualizados hasta el año pasado, donde seguimos en la misma situación. No podemos darle la vuelta a esta parte y a pesar, digamos, de que existe una gran expectativa de crecimiento, pues esta no es propiamente aprovechada, ¿no? Digamos que está toda la mesa servida, pero no somos capaces de tomar todo esto que pudiéramos tomar, ¿no? Entonces, dentro del índice de competitividad, que es algo de lo que nos pega muchísimo, si se fijan, aquí están todos a nivel internacional, cómo está en cuestiones de competitividad, y nosotros nos vamos hasta el número 37. Después de países como Perú, Turquía, prácticamente dándonos ahí de topes con Brasil, Sudáfrica, Argentina, que propiamente no deberían de ser competencia, ¿no? Para nosotros, por la situación geográfica que tenemos, por las oportunidades que tenemos de preparación, y pues obviamente esto es una cuestión diferente, ¿no? Y estas cuestiones diferentes o esta falta, digamos, de tomar estas oportunidades y enfocarnos en estas áreas es precisamente lo que quiero compartirles el día de hoy, ¿no? Esto, durante la pandemia, nos costó prácticamente que de las empresas que existían o de las pymes que existían, propiamente el 20% de las pymes cerraron. Y esto es de manera, digamos, pudiéramos pensar que en la pandemia fue un gran golpe, pero esto es normal, ¿no? Digamos que cada pequeña y mediana empresa que surge y está trabajando, digamos, continuamente en la etapa de crecimiento, normalmente se ve afectada en los primeros 2 años de crecimiento y sobre todo mueren por falta de capital de trabajo, que es uno de los principales vicios con los que se enfrenta la empresa, ¿no? Es una falta, digamos, de habilidad en el manejo, pues propiamente de los inventarios, de los flujos, digamos, de conocer propiamente tu negocio y cómo puedes hacer que gire, digamos, esta rueda sin que te truene en el proceso, ¿no? Y es por eso que normalmente los cierres exceden a la creación de empresas, y esto es después de la pandemia, ¿no? No es ya una época pandémica, ¿no? Entonces, ¿qué hace falta en las empresas para poderle dar vuelta a esta situación? Pues bueno, básicamente tenemos que nutrirnos de las buenas prácticas que vemos en algunas otras áreas, ¿no? Y eso habla sobre todo de la profesionalización, no solamente de la empresa como institución y como organismo, sino del talento humano que está dentro y que gobierna todos los procesos. Esa es la parte crítica, ya que sin ese talento humano, sin esa resiliencia que puede presentar, digamos, todo ese equipo, hace que la creación de nuevas empresas pues sea realmente irrelevante, ¿no? Si no podemos hacer que estas permanezcan y que salgan más nuevas, pues es un ciclo, digamos, infinito, pero que se va a ir agotando, ¿no? A fin de cuentas golpea mucho a la economía, golpea mucho a los emprendedores y obviamente a ustedes que están en este proceso de crecimiento y que están a punto de tomar nuevas oportunidades y nuevos caminos, digamos, que pueden explorar con tanta y tanta información que hay al día de hoy, ¿no? Ahora, ¿cuál es la causa de esto? Pues básicamente es la productividad. Y la productividad
cuando nosotros hablamos de productividad y de cómo se mide, digamos, la aportación al PIB en cantidad de dólares de manera normal por hora, pues vemos que Irlanda, por ejemplo, genera 109, 110 dólares prácticamente por hora, mientras que México genera solo 22 dólares. ¿Y a qué se debe esta situación? Pues básicamente aquí es una cuestión cultural. Y esta es una de las partes básicas que tenemos nosotros que darle la vuelta, ¿no? Y no solamente México, ¿no? Me atrevo a decir de México y toda la parte de, pues, prácticamente de América Latina, ¿no? Toda América Latina tenemos situaciones muy similares o muy particulares que nos hacen comportarnos de una manera muy similar, ¿no? Entonces, en esta parte nosotros debemos de empezar a observar cuáles son esas características que nos pueden ayudar a darle más valor a estos momentos que nosotros le dedicamos, ¿no? Y si bien estamos aquí compartiendo el día de hoy una hora, ¿cómo hacemos para que esta hora sea realmente valiosa y que genere o aporte algo que a ustedes y cada uno de ustedes que están aquí con nosotros, pues se lleven algo que sea valioso y que puedan usar el día de mañana, ¿no? Y es lo mismo en las empresas. Las empresas, lo que nosotros proponemos, o una de las partes críticas que hemos observado, es que la mejora continua es una de las fortalezas clave que necesitan todas las pymes, no solamente para mejorar, sino para mantenerse a flote, ¿no? Cuando tú vives una crisis fuerte, si no eres capaz de reaccionar y de usar ciertas metodologías, ciertas herramientas y tener esa capacidad de reaccionar de manera inmediata, te puede matar, ¿no? Entonces, dentro de México, nosotros consideramos que la mejora continua es el arma, digamos, clave, ¿no? Y no es que nosotros, ¿no? Sino que ya se ha demostrado históricamente. Japón lo hizo en los 90, pasó esta etapa, digamos, donde se convirtió de un país que copiaba los diseños de otro lugar y simplemente los empezó a mejorar y para que posteriormente los estandarizara y después construyera sobre este músculo ya una etapa de diseño. Lo lograron, digamos, en 5 o 6 años prácticamente en los 90. Vimos otro ejemplo muy fuerte con China, ¿no? Hace poco, donde se convirtió en la fábrica del mundo. Lo hemos visto con Singapur, que en unos cuantos años son capaces de darle no la vuelta a una empresa, no a una pyme, sino la vuelta a un país completo que se vuelca a una nueva realidad, ¿no? Y esa es una nueva realidad para todos los que estamos aquí presentes, que nos va a salpicar de una u otra manera. Entonces nosotros consideramos que el primer paso para hacer esta parte de mejora continua, digamos, lo dividimos en dos. El primero es saber qué quieres, qué necesitas hacer, qué quieres hacer, ¿no? ¿Quieres ser más productivo? ¿Quieres más ser rentable? ¿Quieres mostrar algo súper novedoso? ¿Cuál es tu enfoque, no? ¿Cuál es tu enfoque y cuál es la estrategia que vas a usar? Entonces, normalmente, dentro de las pymes hace falta este enfoque, ¿no? Si bien pueden existir miles de grandiosas ideas y miles de productos y servicios que son muy atractivos y que pudieran ser sumamente exitosos, sin una estrategia correcta, todo esto que hay alrededor te puede comer y te puede matar. Entonces, esta estrategia que surge, digamos, desde una planeación estratégica y se vuelca, digamos, en los objetivos, en los que quieres como empresa a través de una misión, de una visión, en fin, cosas que seguramente ya han platicado en algún momento, normalmente hace falta para darnos ese enfoque. Y ese enfoque es lo que marca la diferencia, ¿no? Me voy a permitir compartirles un pequeño video, no es muy tardado, nada más permítanme compartirles el audio. Y quiero que lo vean, es sumamente pequeño el video. Compartirles nuevamente mi pantalla para que lo puedan ver ya sin problema. Y esta es la manera en que nosotros habilitamos o en que podemos interpretar cómo un proceso cambia de la nada a uno totalmente.
tener claros que el proceso, digamos, es diferente para llegar al mismo fin. El fin es ganar, ¿no? En este caso, en las Olimpiadas. Y en una distancia menor a 50 años, las marcas, los objetivos y las capacidades de los deportistas parecieran completamente diferentes, ¿no? Si ustedes ven el básquetbol de hace 30 años, parece irrisorio cuando ustedes ven a un deportista actualmente, ¿no? A un velocista, las capacidades que tienen físicas, pues no son cuestiones del azar, ¿no? Sino que realmente es un estudio que te permite incluir nuevas prácticas, nuevos procesos, nuevas tecnologías y nuevas maneras de hacer las cosas que habilitan otras cosas que anteriormente no hubieras tenido forma de alcanzar. Y esa es una de las situaciones más importantes que también aplica en las empresas, ¿no? En las empresas no puedes, digamos, pensar que vas a tener una mucho mejor empresa o un mucho mejor resultado si no existe una manera diferente de hacer las cosas, algo que te permita hacer tus procesos, tus sistemas, tus áreas de atención más productivas, mejores, más rápidas, más resistentes, digamos, ante cualquier complejidad. Y eso es precisamente a lo que se enfoca la mejora continua, ¿no? Y el primer estatuto del que debemos de tener claro cuando hablamos de los qué es que trabajar más no siempre se va a significar o no siempre va a significar ganar más. Se tiene que trabajar de una manera inteligente. Y esta es la razón por la que México está en el lugar 37. Normalmente la cultura que tenemos en muchos lugares es que si tienes una gran cantidad de horas asignadas en un lugar, implica que estás trabajando mucho, ¿no? Y en muchos lugares la cultura es, no, se fue temprano, ¿no? Hizo medio turno o se salió muy rápido. No importa realmente el horario, importa el valor que generas en ese tiempo, ¿no? Y ese tiempo es diferente para todos, ¿no? Para algunas personas van a ser capaces de generar valor en una cuestión muy rápida porque su enfoque es muy diferente o muy veloz o tienen simplemente todas las habilidades que requieren para eso. Y para otros quizás nos va a costar un poco más, ¿no? Y tenemos que empezar a habilitarnos, digamos, en esas habilidades, en esas metodologías y en estas desarrollo de capacidades para no solamente trabajar más, sino que además generar más, ¿no? Y ese es el primer cómo, ¿no? ¿Cómo vas a lograr ese objetivo que tú quieres? Bueno, pues hay varias formas que tienes que atacar, ¿no? Pero el primero es enfoque en el valor. Y el valor aquí es una cuestión sumamente interesante, ¿no? Todos hablamos en algún momento de generar valor y que de los diagramas de valor y un diagrama, digamos, de cadena de valor y que entregamos valor al cliente y el valor. Todo el mundo habla de valor, pero la pregunta básica es, ¿qué es valor? No sé si alguien quiere compartir a través del chat, si no, no pasa nada, pero ¿qué es el valor? ¿Qué es lo que entendemos nosotros como valor? El valor es una cantidad económica, es una percepción. ¿Qué es el valor? La manera más sencilla en que nosotros podemos entender el valor es todo aquello por lo que el cliente está dispuesto a pagar. Y en ese dispuesto a pagar entra una variedad enorme, ¿no? Y todas las empresas tienen una generación de valor diferente. ¿Por qué diferente? Porque el cliente, a pesar de que siempre tiene la razón, no es siempre el mismo cliente, ¿no? Tú puedes tener digamos, un negocio de comida y tu enfoque puede ser vender comida o puede ser brindar un servicio donde además coman o puedes brindar una experiencia en un lugar donde vas a ofertar comida o puede ser un lugar donde además aprendan a degustar la comida. Son enfoques completamente diferentes, pero hay clientes para todo, ¿no? Tú puedes pensar en un McDonald's donde la premisa no es la mejor hamburguesa, es la hamburguesa más rápida, ¿no? Si ustedes van a una Carnes Garibaldi, ¿qué es lo que quieres? Un servicio expedito. Si además está buena la comida, es otra situación. Entonces, lo primero que debemos de identificar con el valor es el nicho. ¿A quién va dirigido el producto? No le puedes vender a toda la gente. Tienes que tener perfectamente tipificado quién es tu cliente, a quién le quieres vender y a quién quieres cautivar con lo que tú ofreces. Una vez que tienes ese valor, viene una segunda etapa, es hábitos. Yo ya sé qué tengo que hacer, tengo un deseo, tengo una motivación para hacerlo, pero ¿cómo voy a permitir o cómo me voy a convertir en esa constancia?
Pues bueno, son 3 etapas que debo de tener plenamente identificadas. Uno es esa motivación, el deseo de lo que quiero lograr. ¿Qué quiero lograr? Y está el deseo, ese es el primer motivador. El segundo es, tengo que prepararme para saber qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer y por qué tengo que hacerlo, ¿no? Es decir, no es un milagro esta cuestión, tengo que prepararme. Y en esta época hay tanta información disponible que realmente no es una barrera. Simplemente la cuestión es práctica. Tienes que empezar a buscarlo, tienes que empezar a repetirlo, tienes que estar continuamente ejecutándolo. ¿Hasta qué? Hasta que estos 3 se unen y generas un hábito. Esa es una parte básica y no solamente, insisto, para las pymes, es a nivel personal, es a nivel empresa, es a nivel país, es a nivel todo. La única manera en que puedes conseguir algo importante es haciendo de eso un hábito. Sea un hábito levantarte temprano, sea un hábito leer, sea un hábito buscar a un nicho, tener una estrategia comercial. Todo esto se vuelve una rutina. Y la única manera de empezar a trabajar, porque nadie nace con este tipo de hábitos, sino que los tienes que desarrollar, pues es establecer 3 puntos. ¿Cuál es la señal que te va a recordar que tienes que hacer algo, ¿no? Porque a nadie nos gusta estar normalmente en esta dinámica y muchas veces se nos olvida. Entonces debemos de contar con una señal o un recordatorio que nos haga pensar qué es lo que tenemos que hacer. Después, esto lo vamos a llevar a que sea un hábito continuamente, y hablamos por ahí normalmente de prácticamente 30 días para que se convierta en un hábito. Si ustedes se quieren levantar temprano para ir al gimnasio, inténtenlo 30 días y a los cabos de 30 días van a ver que esto camina mucho más fácil, ¿no? Los primeros 30 van a ser un infierno seguramente, pero continuamente se va haciendo, ¿no? Y hablan por ahí de que hacer su primer millón es algo complicado, pero el segundo viene por añadidura, porque si ya existe la situación para llegar al primero, ese es el hábito que tenías que construir. El segundo ya no tienes, simplemente se va a repetir y a repetir de manera continua. Y eso aplica para todo, ¿no? Insisto, para hacer ejercicio, para leer, para conseguir cualquier situación que ustedes gusten. Y eso es lo que recompensa finalmente el término del ciclo con ese objetivo que ustedes definieron en el qué. Entonces, el segundo, como dijimos, era el cómo, era establecer el valor, el nicho, a quién voy a enfocarme o qué me voy a enfocar. El segundo sería esta cuestión de hábitos de comportamiento. Y el tercero es meter una herramienta que debe de captar mi atención y entender que esto no es un sprint, ¿no? No es una carrera rápida, es un maratón, ¿no? Y para todos los que hayan corrido alguna vez en su vida van a saber que no es lo mismo correr 100 metros, no es lo mismo correr 5 kilómetros que correr 41, 42 kilómetros, que ya es en un maratón. Se vuelve una cuestión mental, ¿no? Que tienes que estar continuamente trabajando y realmente no importa si llegas tú en primero, en segundo, en tercero, ¿no? Pero vas a librar una gran cantidad de obstáculos, ¿no? De hecho, aquí pueden ver un ejemplo perfecto, ¿no? Y te vas a ayudar en el camino, pero cuando te agrupas en esa dirección, es muy difícil que claudiques. Ese es el punto importante, ¿no? Y una vez que tienes esa dirección, vamos a empezar ahora con otro rubro, que sería, ya tienes el enfoque del valor. ¿Cómo le haces para que en ese enfoque ahora maximices utilidad? Que es uno de los temas críticos para todas las pymes. ¿Cómo les para maximizar utilidad? Bueno, lo primero es sacarte de la mente un concepto que a todos nos pega en algún momento de la historia, ¿no? Normalmente, para nosotros tienes una parte del costo, ¿no? Tu producto o servicio, le sumas una utilidad y ese es el precio. Es decir, que tú le transfieres, digamos, a tu cliente lo que a ti te cuesta el costo respetando tu utilidad. Ahora bien, la nueva dinámica o la forma correcta de visualizar esto es que tú tienes que trabajar en cómo disminuir el costo, ya que el precio no es algo que tú puedas poner. El precio ya está dado normalmente en el mercado y es una cuestión que está fija de manera histórica. Y piensen en cualquier producto. Normalmente los productos se caracterizan por tener un top of mind, ¿no? ¿Qué es el top of mind? Es el producto que cuando yo les pregunto de algún artículo, por ejemplo, un celular, ¿no? Muchos van a decir iPhone, muchos de ustedes van a decir Samsung, que son los dos productos que normalmente están en el top of mind. Si ustedes piensan en un pastel, seguramente va a haber una marca que va a brincar a ustedes. Si piensan en un televisor, va a haber una marca gobernante. En fin, todo esto
se enfoca que en el mercado ya hay un precio acotado por esas marcas. Si tú tienes un mejor producto, ni remotamente lo puedes vender por encima de eso hasta que estés posicionado, ¿no? ¿Cuál es la única manera en que puedes vender por encima de ese precio? Solamente si eres un producto completamente de innovación. Para todo el resto, el precio está fijo. Y cuando el precio está fijo, entra la dinámica del costo. Entonces, si tú quieres generar utilidad o maximizar tu utilidad, la única manera de lograrlo es disminuyendo los costos. ¿Y cómo disminuye los costos? Bueno, los costos te van a ayudar a que tú trabajes de una mejor manera con una serie de metodologías que ahorita les voy a platicar, y eso lo que va a hacer es que no le transfieras tus cuestiones críticas o de, digamos, de algunos errores que puedas generar en el proceso, que no se los transfieras a tu cliente, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Normalmente a través de las metodologías de mejora. El core o el corazón, digamos, de estas metodologías de mejora son siempre el ciclo PDCA, ¿no? El plan, do, check, act, o planear, hacer, verificar y ajustar. Normalmente vamos a estar trabajando en estos procesos y es básicamente tú generas un plan, un objetivo, que es lo que, es el qué, ¿no? Tú estableces el objetivo y una meta numérica, después viene un hacer, ¿no? Empiezas a visualizar los procesos que hay, haces un plan de trabajo, viene una planeación y estableces 3 ramas típicamente, ¿no? Estratégicos, procesos de producto y procesos de soporte. Una vez que tienes eso establecido, viene una nueva etapa que es verificar, ¿no? Este plan que tú ejecutaste te llevó a los resultados adecuados, sí o no, y si no, tienes que estar ajustando. Esto continuamente, este ciclo de mejora continua, es lo que conocemos normalmente como un ciclo de mejora o el ciclo de Deming o el PDCA simplemente, ¿no? Y esto nos va a estar llevando a través de una serie, digamos, de retos consecutivos que tenemos que estar viviendo en el día a día para que cada día sea mejor que el anterior. No debe ser un proyecto súper ambicioso. Puede ser algo muy pequeño, pero que sea constante, que vea un cambio, un pequeño cambio, ¿no? Que el día de hoy, no sé, los que tengan ahí esas costumbres de medir, por ejemplo, sus pasos, ¿no? Pues hoy voy a caminar 20 pasos más que ayer, o 20 pasos más que antier. Voy estableciendo metas pequeñas, no voy a empezar a correr un maratón, ¿no? Me voy a morir en el intento. ¿Cómo le hago para hacer estos pequeños cambios, ¿no? Y realmente cuando ustedes llegan a una empresa, ¿no? Típicamente en una pyme, pues aquí es donde entra el reto, ¿no? El reto es que cualquier dueño o cualquier directivo de una pyme, pues debe de tener información. Y sin la información de esos parámetros que son críticos en sus procesos, no puede tomar una decisión. Entonces, la necesidad es básica, ¿no? Dentro del PSA, el primer punto a entender es que debemos de tener información. Y una vez que tenemos información, debemos de entenderla y procesarla para poder tomar decisiones acordes que me ayuden a mejorar, sea lo que sea que estés haciendo, ¿no? Entonces, este es el primer paso dentro, digamos, y ahora sí, propiamente en la mejora, ¿no? Entonces, debemos entender que cuando hablamos de una empresa, y sobre todo las pymes, no es que nos sintamos abrumados porque hay una empresa más grande que nosotros. Debemos entender que la empresa grande no vence a la chica, sino que la rápida vence a la lenta, ¿no? Y si nosotros encontramos un solo, digamos, nicho o una sola característica donde nosotros nos podemos colar a través de esto, de ser más rápido, ¿no? Entregar un producto más rápido en punto de venta, entregarle un producto más rápido al cliente, entregar un producto que me permita, digamos, por mis capacidades, digamos, actuales dentro de la pyme, que me permitan reaccionar de una manera más rápida. Esto es lo que me habilita el poder llegar a eso, ¿no? A comportarme de una manera más veloz. Y existe dentro, digamos, de las herramientas de mejora continua, una rama, digamos, que se enfoca en esto, ¿no? Y básicamente se basa en 2 vertientes. Está la parte de Lean o de pensamiento esbelto y la parte de Six Sigma. Ambas son de mejora, ambas me van a facultar una serie de herramientas que me ayudan a mejorar cualquier tipo de negocio, sin importar si es manufactura, servicios, gubernamental, de salud, no importa. La idea es entender cuáles son las metodologías y poderlas aplicarlas en cualquier ámbito, ¿no? Entonces, el primero de estos es Lean, ¿no? O el pensamiento esbelto,
Y básicamente en Lean siempre vamos a pensar en cómo hacer un proceso más rápido o más corto. Es decir, aquí todo es tiempo. ¿Cómo haces un proceso más rápido o más corto? ¿En qué se va a, digamos, enfocar este pensamiento? Pues en generar procesos más flexibles, en tener un equipo bien desarrollado que eventualmente se va a convertir en un equipo autodirigido, generación de procesos estables y sobre todo un flujo continuo a través de un concepto que conocemos como el TAC o el RIG. Y este TAC se origina a través de un cambio de mentalidad muy importante, digamos, donde nosotros encontramos dos tipos de sistema, no solamente de producción, sino de administración de ideas. El sistema tradicional, normalmente tienes una prisa o tienes un empuje y tratas de que las cosas se den a la brevedad, ¿no? ¿Y cuál es la idea básica? Que si tú, digamos, si tú empujas o presionas un proceso para que hagas un máximo esfuerzo a la mayor velocidad, y al que sigue le pasan, digamos, ese output o esa salida y vuelves a presionar ese proceso y así consecutivamente en todas las áreas, la idea natural es de que el proceso está maximizado porque todos están haciendo su máximo esfuerzo, ¿no? Pero esto implica una cantidad de estrés completamente innecesario, porque dentro de cualquier proceso lo primero que debemos de ser capaces de entender es que existen restricciones. Y esta es la magia del pensamiento esbelto y que también lo van a ver por ahí, o seguramente habrán escuchado, el concepto de la teoría de restricciones con Chopra, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Este proceso se refiere a que cuando nosotros vemos un proceso, hay algunas áreas, digamos, algunos procesos, algunos formatos, algunas máquinas, sea lo que sea, dependiendo del ambiente en que estén, donde la capacidad es limitada. Y por más presión que hagamos, digamos, en estas bolitas, ¿no? Si nosotros estamos presionando continuamente, no van a salir más de las que caben en esta restricción. Es como es un embudo, ¿no? La única manera en que salen más pues es amplificando esa restricción. Y ese es el primer concepto que debemos de tener. Tú visualizas la restricción, estableces el ritmo de salida y haces que todo fluya a esa velocidad. Si yo quisiera controlar este proceso, me doy cuenta de la restricción y alineo todo el flujo para que no haya un estrés innecesario y aquí reduzco costos, mejoro capacidades, el ambiente de trabajo, en fin, una serie de cuestiones que puedo enfocarme en esto, ¿no? Si quiero mejorar esta cuestión, ya es otra situación, ¿no? Y aquí hay otras herramientas que vamos a ver a continuación que serían parte de Seis Sigma. Pero normalmente cuando hablamos del pensamiento esbelto, insisto, va a ser establecer un flujo y es pensar cómo hago un proceso más rápido o más corto, ¿no? Para que la salida sea máxima en esta parte. Ahora, con esto en mente, siempre vamos a hablar en Lean dentro de lo que conocemos como desperdicios. Y en cualquier día, en cualquier área laboral o en su propia vida, creo que siempre es más atractivo en su vida diaria, van a tener estos desperdicios. Y dentro del pensamiento esbelto lo que buscamos nosotros es aprender a identificarlos en cualquier ámbito, ¿no? Que ustedes lleguen en su mañana y sean capaces de ver si tuvieron esperas, si tuvieron algunos reprocesos o defectos, si tuvieron algunos movimientos innecesarios o transportes innecesarios, o si hay talento que no están utilizando, ¿no? Ya sea en su equipo o con ustedes mismos están desperdiciando algún talento que tienen para maximizar algo, ¿no? Sobreproducción y sobre todo el inventario, ¿no? El inventario aquí, y este es uno de los principales, digamos, cuestiones que afectan a las pymes, ¿no? El manejo del inventario y la sobreproducción, porque también la sobreproducción o el producir demasiado rápido también puede ser una situación crítica, ¿no? Si tú procesas más rápido lo que vendes, pues no tiene sentido, ¿no? Y conviertes todo tu WIP o todo tu producto en proceso y producto terminado sin tener esa capacidad de venta, pues normalmente te infla y no tienes ese capital de trabajo que requieres para mantener tu empresa trabajando, por ejemplo, ¿no? Este es uno de los temas típicos, digamos, cuando hablamos de pymes, ¿no? Entonces, estos desperdicios los tenemos que aprender a detectar en cualquier proceso, ¿no? Tan fácil como que cuando salen de casa, qué tan rápido pueden salir sin olvidar las llaves o teniendo ya su ropa acomodada o el desayuno listo, cómo acomodan, digamos, sus actividades en el día a día para que sean lo más óptimo posible. Y la idea es siempre desafiar lo que conocemos como el status quo, ¿no? Es decir, ese orden que normalmente tenemos establecido y que aparentemente se ejecuta así porque siempre se ha hecho así, tenemos que entender
que se puede modificar siempre y cuando nos dé un mejor resultado, ¿no? Y esta es una de las etapas más críticas en las empresas cuando llegamos, cuando empiezas a establecer un diagrama, empiezas a ver, analizar algún proceso, insisto, también a nivel personal, y te encuentras con que siempre es muy difícil dedicarte a la mejora porque te implica tiempo, ¿no? Y siempre estás muy ocupado haciendo el proceso actual para dedicarle a una mejora, ¿no? Entonces, tenemos que darnos esa oportunidad de levantar muchas veces la cabeza de esa actividad diaria o esa inmersión que tenemos en estas actividades con la finalidad de proponernos una mejor manera de hacer las cosas, una manera diferente. No romperlo porque no sirva, pero sí construir sobre eso para que sea algo mejor y que convenga, digamos, a todas estas etapas, ¿no? Y esta fotografía a mí siempre me gusta ponerla en estas pláticas porque la realidad es que todo lo vivimos así, ¿no? En cualquier proceso, muchas veces los primeros en meternos el pie somos nosotros mismos, ¿no? Porque no nos damos esa oportunidad de cambiar o de ver las cosas de manera diferente. Ahora bien, cuando empezamos, digamos, ya esto, lo que queremos es que no se quede en un proceso de mejora o solamente en un evento, digamos, donde nosotros decimos, ay, sea un proyecto de mejora y listo, ¿no? Esta suma de proyectos mejora y el contagiar esta habilidad y estas capacidades es lo que define a una empresa y que hace que después construya una cultura. Y esa cultura es la que permite darle vuelta a cualquier crisis o simplemente en detonar las habilidades y las capacidades de una empresa, ¿no? El tener claro los costos de no calidad, ¿no? Y cómo entender que siempre va a ser más caro que cualquier oportunidad, que cualquier dinámica es más cara si la detecta el cliente, a que si nosotros internamente lo vemos, o obviamente si nosotros lo vimos, lo estudiamos y lo mejoramos. Esta es la dinámica básica que establece la mejora continua, ¿no? Cómo pasamos de esta parte que es la que detecta el cliente a esta parte donde nosotros tenemos a alguien articulado de manera interna para estar buscando cómo mejoran el día a día y que nos ahorre esos costos, ¿no? Y es aquí donde aparece ahora Seis Sigma. Seis Sigma es la mejor manera de trabajar ahora con amplificar digamos, restricciones. Ya encontramos topes, ya encontramos, digamos, procesos, digamos, que están topados. Ahora voy a empezar a ver cómo reduzco la variación en estos procesos para que no solamente salgan las cantidades de piezas, sino que además salgan más y bien, ¿no? Y esto es el enfoque del Seis Sigma. ¿Cómo hago procesos con menor variación? Y creo que la mejor manera de explicarlo es cuando toman un vuelo, ¿no? Vamos a decir que vuelan a México, ¿no? Y ahorita, no sé si han notado, antes el vuelo tomaba 45 minutos y ahora les dan los tickets para, digamos, para eh, cualquier garantía, pues prácticamente 2 horas de duración, 1 hora 45, ¿no? ¿Por qué es esto? Pues porque hay vuelos que duran 1 hora 45 desde que ustedes se suben al avión, hay otros que son 45 minutos, hay otros 1 hora 10, hay otros 1 hora 20. ¿Y qué significa esta variación, digamos, dentro de estos linderos? Pues que el proceso no está controlado, ¿no? Hay muchas variables que están jugando ahí que no me permiten tener esta cercanía y certeza en que mi objetivo o en que mi producto siempre va a ser similar, ¿no? Lo que yo desearía es que cuando voy a un restaurante, pues cada que coma algo, sepa lo mismo, ¿no? Si no, ¿para qué vuelvo a ese restaurante a probar o pedir mi platillo favorito o mi bebida favorita si cada que voy, pues no sabe igual, ¿no? No tendría sentido. Entonces, esta estandarización pues obviamente es una parte, digamos, de las herramientas que habilita el Seis Sigma y que obviamente son herramientas un poquito más duras, más numéricas, pero que siempre son, digamos, bienvenidas y necesarias en muchos procesos, ¿no? Y la combinación de estas dos herramientas, tanto de Lean y de Seis Sigma, es lo que habilita, digamos, el éxito de muchas empresas, ¿no? Y eso es lo que ha llevado a muchas de estas pymes en convertirse en los primeros unicornios de América Latina, ¿no? Para muestra, pues un botón, ¿no? Que seguramente todos han tenido conocimiento de esta empresa, que es Kavak, ¿no? Cómo cambió la forma de vender los vehículos, de hacer las transacciones de compra-venta, en qué se enfocó, en qué la rapidez, seguridad, cuál es el nicho en el que se enfocó, ¿no? Y esto es lo que lo llevó a través de estos procesos y de estas observaciones, sobre todo, a que se arranque como una de las primeras empresas unicornio de América Latina, ¿no? Y eso es precisamente lo que nos gustaría que se desarrolle, no en una, sino en muchas de las pymes
en las que estamos laborando, digamos, todos y cada uno de nosotros, o que futuramente van a laborar o emprender ustedes, ¿no? ¿Y cuál es la causa típica? Pues es esta pérdida, digamos, de enfoque, ¿no? De confusión, de a dónde voy, cómo le hago, ¿no? Entonces debemos de tener claros estos puntos que estamos viendo. Simplemente es establecer a dónde voy, qué es lo que quiero, una meta numérica, enfocar tiempos, empezar a trabajar en los cómo, ¿no? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo lo mido? ¿Cómo empiezo a construir un hábito? Una herramienta de mejora. Puedo utilizar 12 metodologías por ahí, aunque hay muchas otras, ¿no? Y a fin de cuentas yo quiero pasar por todos estos pasos, ¿no? Voy a tener un sentido de urgencia, digamos, para empezar a trabajar sobre estas dinámicas. Voy a empezar a generar equipos, ¿no? Ya sea de creación de nueva empresa o alguna mejora dentro de una pyme ya establecida. Voy a empezar a establecer cuál es la visión, ¿no? Con los qué es y empiezo a comunicar a los equipos cómo vamos a llegar a ese qué, ¿no? Cómo vamos a empezar a trabajar y cómo tenemos que funcionar en equipo para promover la acción, para crear esos beneficios a corto plazo y finalmente que esto se convierta en un hábito, ¿no? Como en la empresa, a través de la medición de métricas, del establecimiento de estas dinámicas, de estas metodologías, es lo que me va a llevar finalmente a generar ese hábito. Ese hábito que en una empresa va a ser disciplina y esa disciplina se convierte pues obviamente en resultados, ¿no? Que es todos los que estamos aquí buscando, digamos, esta parte, ¿no? Digamos que normalmente pensamos que cualquier empresa tiene una resistencia al cambio o que no le gusta, digamos, hacer cosas nuevas, pero normalmente no es eso, o sea, muchas veces esa resistencia puede ser que no tienen claro qué tienen que hacer o a dónde van, ¿no? Entonces aquí es donde juega mucho la parte de visión, de valores, de tenerlos plenamente identificados y hacerla uno con la estrategia que voy a seguir. Y esa estrategia, pues normalmente se agrupa de varios elementos, ¿no? Es decir, nosotros sabemos que para la mejora, ya lo que les platicaba, pues puede generar confusión, ansiedad, cambios lentos, frustración o salidas en falso. ¿Cómo curamos, digamos, todas estas situaciones que son las típicas? Pues teniendo una visión clara, ¿no? Teniendo plenamente las habilidades, ¿no? Un entrenamiento, tener los incentivos adecuados que fomente que la gente digamos, se entrene, ¿no? Y eso me genera recursos, tanto económicos como de capital humano, y eso habilita un plan y una estrategia con la que voy a estar trabajando. Esto es, digamos, con lo que normalmente trabajamos. Pero se fijan, no puede faltar ninguno de estos elementos, si no, vamos a claudicar en ese proceso. Y ese proceso, muchas veces lo vivimos en muchas empresas y pareciera que es una resistencia al cambio, pero a veces que puede ser, dicen exactamente cómo debes de llegar a eso, cómo puedes contribuir en eso, ¿no? Entonces, esa falta de un plan articulado muchas veces se puede llegar a confundir con una resistencia al hacer lo que se debe de hacer. Entonces, debemos estar muy pendientes de esa parte para poder trabajarlo y la mejor manera, lo voy a dar en 3 pequeños pasos, pues establecer una planeación estratégica. Y dentro de esta planeación, pues, ¿qué debemos de estipular? Pues, número 1, afrontar cuál es la empresa el día de hoy, cómo es, qué características tiene, ¿no? Y segundo, qué es lo que queremos lograr. Digo, aquí está muy genérico, mañana, pero normalmente las planeaciones las hacemos o a 6 meses, o a un año, o a 3 años, dependiendo de qué tan madura esté la empresa. Si es una pyme de reciente creación, pues yo me iría a 6 meses, ¿no? Y a 6 meses se evalúa, o posteriormente a un año, no más de un año, ¿no? ¿Y qué implica ahí? Pues establecer claramente los objetivos a través de una misión y de una visión, pero con objetivos numéricos, plenamente identificados y medidos para ver si voy avanzando o no voy avanzando en conseguirlos. Y eso va aderezado, digamos, o englobado a través de una serie de valores y de políticas organizacionales del qué se puede hacer y qué no se puede hacer, digamos, dentro de la organización. Y para esto, pues hacemos normalmente un PODA, ¿no? En el PODA vamos a ver cómo está tu empresa, un análisis de la situación actual, donde vas a medir básicamente pues qué cuestiones hay externas y cómo estás internamente, qué necesitas hacer afuera, ¿no? O hacia afuera, mostrarte hacia el cliente o qué te está afectando el cliente que no puedes mover. Y dentro interno, qué debes de hacer con tu gente, con tu equipo, que debes de empezar a trabajar con eso y se vuelca, digamos, esto a través de una serie de herramientas
donde va a haber un plan de trabajo, ¿no? Lo que normalmente le llamamos el Oshin o la brújula, digamos, con la que vamos a trabajar, que establece el paso 3, ¿no? Que es cómo vas a trabajar o en qué cosas vas a estar trabajando, pues para llegar a esos objetivos, ¿no? ¿Cuál es la estrategia, ¿no? Ahora sí vas a tener objetivos meta, vas a tener las estrategias, que son el listado, digamos, de proyectos clave que no puedes olvidar en el año, y cada uno de estos planes, cada uno de estos proyectos, pues debe tener un plan de acción y un plan de revisión, sobre todo, ¿no? Para empezar a enfocar, a revisar, estar viendo continuamente, cuáles tengo que estar viendo semanalmente, cuáles quincenalmente, cuáles a lo mejor una vez al mes, o cuáles no pintan, ¿no? Son importantes, pero no son urgentes, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que entrar en esa dinámica y eso es lo que te habilita. Entonces, finalmente, esa serie de proyectos, digamos, que yo voy a estar monitoreando, es lo que habilita, pues, el concepto de sinergia, ¿no? No entender que solamente porque buscas, digamos, mayor facturación, pues la mayor facturación se genera en un montón de cuestiones, ¿no? No es solamente el área comercial, ¿no? Es el área que da soporte a esos procesos, ¿no? Debe de haber procesos plenamente establecidos, debe haber lineamientos, se debe hacer enfoque en todas las áreas que dan servicio a eso y que habilitan, ¿no? Y eso es lo que genera el que el 2 más 2 pues sea igual a 5, ¿no? O sea, básicamente, ¿cómo lo hacemos para sumar entre todos y alcanzar esos objetivos que de otra manera no son asequibles? Eso es básicamente lo que nos va a llevar a esa larva que le llamamos nosotros de la mejora y que ha permitido históricamente esa innovación o esos cambios en los procesos y que lo hemos vivido, bueno, muchas veces, muchos de aquí seguramente no lo han vivido, pero me gusta siempre tener el ejemplo, ¿no? De cómo pasamos, por ejemplo, de un Walkman, ¿no? De un cassette, para los que lo conozcan todavía, después a un Discman, ¿no? Donde tú te sentías cómodo con un disco que traías ahí en la bolsa, ¿no? Y que era súper portátil, ¿no? Y que después fue sustituido pues, por un iPad, ¿no? Un reproductor de MP3 en este formato, posteriormente a un USB, y que ahora simplemente es algo tan común que ni siquiera es un diferenciador, ¿no? Entonces, este proceso de innovación es lo que te habilita ese proceso de mejora, y esos procesos de mejora son cambios pequeños pero continuos. Y ese hábito que generas al estar haciendo una mejora, estar mejor que ayer, estar mejor que ayer, estar mejor que ayer, estar mejor que ayer, cuando tú volteas atrás, con el paso del tiempo, pues ya no son cambios pequeños, ¿no? Sino que ya hay una gran brecha, ¿no? Y en términos ahí, si quieren ya citar a alguien, pues podemos pensar en un Steve Jobs, ¿no? Que dice, no, pues yo no me daba cuenta, ¿no? Hasta que empecé a unir los puntos, pero los puntos se unen siempre de adelante hacia atrás. Nunca puedes hacerlo de atrás hacia adelante. Siempre tienes que ver, ya que llegaste, dices, ah, ok, hice esto, y esto es lo que habilitó, ¿no? Pero si tú empiezas a establecer un plan, digamos, basado en la nada de cómo vas a hacerlo, muchas veces tiene muchas vertientes, muchos cambios. Lo único que te tienes que asegurar es que hoy tienes un reto diferente y que estás haciendo lo mejor que ayer. Esos pequeños pasos son los que habilitan que las cosas pasen. Y eso es lo que los invito el día de hoy. Insisto, la cuestión de hábitos, la cuestión de establecer sus qués, no solamente a nivel pymes, a nivel personal, que quieren y establezcan un cómo lo van a ir haciendo hoy mejor que ayer, hoy mejor que ayer. Y con esto cierro mi plática. Muchas gracias. Y por favor, si alguien tiene alguna duda, estoy a sus órdenes. Me gustaría, si gustan abrir micrófonos o lo que gusten, estoy a sus órdenes para cualquier tema. Muchas gracias. Por aquí Blanca nos compartió ya un registro de asistencia, si por favor nos ayudan a darse por ahí de alta. Y nuevamente, insisto, cualquier duda, estoy aquí a sus órdenes. ¿Alguna duda que tengan por aquí en el chat o algo por el estilo? Si gustan abrir su micrófono, es el momento adecuado. Veo por ahí a Eduardo, que está moviendo un poquito el micrófono. Estoy a sus órdenes. Díganme qué piensan, qué opinan, cómo han vivido ustedes estas cuestiones de la mejora, qué les ha pegado, qué les ha servido, qué no les ha servido. Ahora sí que compártanos cómo lo han vivido ustedes desde su trinchera. ¿Ok? Muy bien, pues excelente.
Si no hay más dudas, si no hay comentarios, estoy a sus órdenes, cualquier situación. Por aquí la doctora Blanca tiene mis datos, estoy a sus órdenes para cualquier cuestión. Muchas gracias, Blanca, estoy aquí con ustedes. Sí, estimado, muchísimas gracias. Ya abrimos. Ah, creo que alguien va a hablar. Sí, Permíteme. adelante, por favor. No, no se animaron. Si no, en cualquier momento, tú tienes mis datos, por favor, siéntate libre de compartirle mi teléfono. Si alguien tiene alguna duda, quieren rebotar algún tema, con todo gusto. Ok, pues yo quiero felicitarte de parte de la UNIBE del Centro de Competitividad y Emprendimiento Sostenible. Siento que lograste muchísimo en tan poquito tiempo porque aquí vi tantos conceptos, tantos temas, tantas herramientas que hemos estado revisando en la certificación, pero que lo explicas de una manera tan simple y tan precisa que hasta lo que no entendí la primera vez ya me quedó claro en esta. Muchísimas gracias. Y pues Muchas gracias, quedo Blanca. con la información y con muchísimo gusto la comparto para todos nuestros asistentes a la charla. Gracias por recordarles que ya tenemos la Liga de Asistencia ahí presentes y pues no me queda más que agradecerte, mi estimado Rubén Torres, y pues gracias por tu charla tan significativa y pues ojalá nos sigas orientando en estos temas que pueden volver a las empresas mucho más eficaces y eficientes, ¿no? Y a nosotros volvernos muy efectivos en cuanto a manejar tanto los recursos, los tiempos y tantas cosas. Te agradezco mucho Excelente. y pues te abrimos las puertas para el CES. Ya sabes que aquí tienes un espacio, una plataforma en la que puedes conectar con desde administrativos, estudiantes, externos que se conectan a las charlas. Estas charlas se graban y se retransmiten. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Excelente, Blanca. Muchísimas gracias a ti y obviamente a todos los asistentes. Sigo a sus órdenes para cualquier situación. Muchas gracias y mucho gusto. Hasta luego, Enoch. Bye. Hasta luego.